Bienvenidos, yo soy Gedrix. Prepárense para escuchar una historia más que les helará la sangre. Suscríbete. Solo unos pocos han experimentado realmente algo aterrador, no en historias o películas, sino en la vida real. Cuando te entumeces de horror, tu cuerpo no responde como debería y tu corazón late como un roto martillo. Esos momentos nos hacen sentir realmente vivos. Para que sientas algo parecido, te contaré la siguiente historia. Era un día normal de verano. El viento fresco me salvó del calor sofocante. Después de limpiar mi casa, me recosté sobre la hamaca que tengo en mi jardín, planeando pasar el resto del día recostado en ella. Pero este idilio fue interrumpido por una llamada telefónica. Era mi mejor amigo de nombre Gilberto. Hemos sido amigos desde la infancia. Quería ir a caminar ya que el clima era perfecto. En un principio me rehusé, pero Gil tenía el extraño poder de convencerme siempre que se lo proponía. Pues bien, al final accedí, pero le dije que pasara en 30 minutos. Decidí dedicar esos 30 minutos a un sueño ligero antes de una caminata. Puse una alarma y me quedé dormido. Mientras dormía, soñé que Gil y yo estábamos caminando alrededor de nuestro pueblo. Pasamos por el río y cerca de nosotros se encontraba un anciano de nombre Alberto. Estaba reparando su viejo automóvil, algo que siempre hacía desde que tengo uso de memoria. Todo era calma hasta que escuché un sonido que no escuchaba desde que era niño. Era el sonido de las campanas de la iglesia, la cual estaba abandonada desde hacía muchísimos años, por lo que escucharlas me inquietó y despertó mi curiosidad. Caminamos hasta ella, siguiendo el sonido maravilloso de las campanas. Había muchos feligreses, abuelas, madres y niños. Gil no es la persona más religiosa, por lo que dijo que esperaría afuera, pero yo, por el contrario, decidí entrar. El piso estaba hecho de piedra de mosaico y las paredes y el techo estaban pintados a detalle con imágenes hermosas. Un agradable frescor y olor a iglesia me envolvieron y la luz del sol de las ventanas se extendió por toda la habitación. Si el edificio realmente se veía así antes de que fuera abandonado, es una gran pérdida para todos nosotros. El sonido de la alarma de mi celular me despertó abruptamente y me levanté a duras penas de la hamaca. Fui al frente de mi casa y a lo lejos divisé a Gil, por lo que fui a la cocina, bebí un poco de agua y salí a su encuentro. Ese sueño fue tan real que quería ir a esa iglesia. En el camino, hablamos durante mucho tiempo sobre varios temas, hasta que comenzamos a hablar sobre ese sueño. Rascándose la cabeza, me dijo que había escuchado un rumor de que habían visto varios sectarios en ese lugar. Entonces lo convencí de ir hasta allá, ya que mi sueño y el rumor que él había escuchado no podían ser solamente una casualidad. Al llegar a la iglesia estaba totalmente abandonada. Una vez que las cúpulas doradas fueron robadas, así como todos los utensilios, quedó solo la esencia misma de un lugar abandonado. Todos los murales estaban sobrescritos o pintados por jóvenes artistas con botes de spray, haciendo grafitis en cualquier parte que hubiera espacio. Cuando menos pensamos, ya había oscurecido. Miramos un poco a nuestro alrededor y decidimos buscar rastros de posibles sectarios. Gil fue a examinar las habitaciones del padre que solía vivir allí, y yo subí al campanario. La campana, por supuesto, no estaba ahí, pero todavía encontré algo. No estaba completamente seguro, pero era como un mechón de cabello, y en la columna había una mancha roja y seca que parecía ser sangre. Estaba muy nervioso y fui a buscar a Gil,
Bajé la escalera de caracol y me dirigí a las habitaciones del padre. Al llegar allí no encontré a mi amigo, pero no le quise gritar, mejor lo llamé por teléfono, pero no estaba disponible. Esto ya me molestó un poco y comencé a recorrer toda la edificación en busca de su rastro. De repente escuché un sonido sutil bajo el suelo y pensé que a lo mejor mi amigo había encontrado algún tipo de sótano y fue a inspeccionarlo, por lo que fui a comprobarlo. Miré un poco alrededor y encontré una pequeña escotilla de madera. Las piernas me empezaron a temblar, pero me armé de valor y bajé por unas escaleras algo estrechas. Al bajar había un corredor largo y al final una luz. La luz no era de la lámpara de algún teléfono, sino de fuego. Antorchas o lámparas de queroseno iluminaban una habitación a 10 metros de mí. Definitivamente Gil no había sido quien encendió esa luz. Así que tomé un fierro que se encontraba oxidado cerca de mí y fui a investigar. La habitación estaba vacía y había varios carteles pintados en las paredes, de los cuales solo reconocí un pentagrama. Entonces mis piernas se erguieron, porque ahora en la habitación contigua escuchaba pasos de varias personas y con bastante claridad. Tenía que averiguar si Gil estaba allí y si las demás personas sabían que yo estaba con él, pero no me atreví a entrar por la puerta. Mirando un poco alrededor, noté un gran agujero en el espacio entre el armario y la pared, en el que ciertamente podría pasar. Empujé el armario lo más silenciosamente posible para poder abrirme paso, y temblando de miedo entré. La segunda habitación era realmente grande, y se parecía al salón principal de la parte de arriba. Tenía menos luz, por lo que le daba un ambiente mucho más tétrico. Mientras buscaba a Gil, vi una imagen realmente aterradora. En el centro de la habitación había una copia exacta de la crucifixión de Cristo, solo que en lugar del cuerpo de Cristo, habían clavado el cuerpo de una persona desconocida que todavía respiraba, pero ni siquiera podía gritar, solamente jadeaba. De repente, un hombre pasó junto a mí con una túnica negra, con una capucha en la cabeza, un martillo en una mano y clavos largos y muy gruesos en la otra. Se me cortó la respiración y mi cuerpo se congeló, pero él no me vio, ya que yo estaba en la sombra. Había alrededor de 10 locos en túnicas negras en esa habitación. Tararearon algo en un idioma que yo no entendía. Luego uno de ellos encendió una antorcha y se dirigió a la parte más oscura de la habitación. Cuando la iluminó, vi a mi amigo tirado en el suelo, claramente inconsciente y sangraba un poco de la frente. Dos hombres se le acercaron, lo tomaron por los brazos y lo llevaron a la cruz, mientras que 2 sectarios sacaron al primer pobre hombre de la cruz arrancando los clavos de sus manos. Intentó gritar del dolor, pero estaba tan débil que apenas escuchó un gemido. Después de quitarlo de la cruz, lo arrastraron hasta donde yacía Gil. Luego, algo escalofriante pasó. Lo rociaron con algo de combustible y le arrojaron una antorcha. Fue terriblemente inhumano ver cómo se quemaba vivo. El olor a la carne quemada es algo que no se lo deseo a nadie. Y si no se hacía nada, el mismo destino le esperaba a mi querido amigo, que le acababan de atar las muñecas con una soga. Afortunadamente no le habían clavado sus manos a la cruz, pero era cuestión de tiempo para que lo hicieran. Ya había recuperado el sentido, pero estaba aturdido, supongo que del golpe que le dieron en la frente, y no podía pronunciar ni siquiera una palabra de horror. Mientras él intentaba en vano zafarse de las sogas que lo ataban,
Los sectarios pronunciaban unos cánticos que parecían oraciones extrañas. Me sentía impotente, ya que no podía enfrentarme a 10 hombres yo solo. Tenía que esperar el momento adecuado, pero se acababa el tiempo. Por suerte, tan pronto como terminaron los cantos, todos se retiraron a otra habitación sin dejar a nadie más cuidando a Gil. Esta era mi oportunidad, y después de reunir toda mi voluntad en un puño, salí de mi escondite, me acerqué silenciosamente a la cruz, puse mi dedo índice en mis labios para que no hiciera ruido y rápidamente lo desaté. Lo ayudé a levantarse, y conforme lo llevaba a la salida, Gil iba recuperando sus fuerzas. Al llegar a las escaleras, dejé que las subiera primero, y cuando era mi turno, escuché los pasos de los asesinos, por lo que casi de un salto subí apresuradamente las escaleras. Al subir, Gil estaba intentando mover una mesa grande y muy pesada. Rápidamente cerré la escotilla y atravesé el fierro oxidado que había encontrado desde un principio en la cerradura. Después lo ayudé y derribamos la mesa sobre la escotilla para después salir corriendo. Creo que nunca corrí tan rápido en mi vida como en esa ocasión. Nos dirigimos a mi casa y al llegar, ya sintiéndonos seguros, llamamos a la policía y les contamos lo ocurrido. Les dijimos que los asesinos podrían estar atrapados en ese sótano para que se apresuraran. Después, los policías nos dijeron que no encontraron a nadie, excepto el cadáver carbonizado de ese pobre hombre. Pero lo más extraño es que la mesa seguía sobre la escotilla y el fierro oxidado seguía atravesado en la cerradura, por lo que era imposible que hubieran salido, ya que el lugar estaba bajo tierra y esta escotilla era el único modo de entrar o salir de ese sótano. Aquí pudiera terminar la historia, pero hubo algo más que hasta el día de hoy no me deja dormir por las noches. ¿Recuerdan a Alberto, el anciano del viejo automóvil? Bueno, él es el hombre más viejo del pueblo, y cuando le platicamos lo ocurrido, nos dijo que antes de que nosotros naciéramos, en esa iglesia habían atrapado a los integrantes de una secta haciendo un ritual muy similar y en el mismo sótano. Al descubrirlos, muchos feligreses indignados por la atrocidad del crimen ataron a los sectarios y los quemaron vivos. Por lo que conforme fueron pasando los años, la gente dejó de ir a la iglesia y por eso la abandonaron. Lo más impactante fue cuando mencionó la cantidad de los sectarios que habían sido masacrados. Eran 10, la misma cantidad de los locos que habían matado a aquel hombre y casi le hacían lo mismo a Gil. Así que si ves un lugar abandonado, es mejor que no entres, ya que uno nunca puede saber si hubo un pasado escalofriante en ese lugar y que podría seguir vigente hasta el día de hoy. Si les gustó esta historia, compártanla. Yo soy Gedrix y recuerden, la noche es muy larga. Suscríbete.